Bueno, pues nada, tengo el gusto de presentar a un buen compañero y amigo, el doctor Jorge Serna Barco, magnífico profesional. Él tiene la especialidad de medicina interna y medicina intensiva en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha tenido estudios de maestría en enfermedades infecciosas en la Universidad Cayetano Heredia. Ha sido jefe de departamento de la UCI del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, presidente del Comité de Especialidad, instructor del Fundamental Critical Care Support y del Fundamental Disaster Management. Además, es profesor de la universidad y es médico actualmente de la UCI del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins. Con ustedes, el doctor Jorge Serna. Bienvenido. Muchas gracias, Anita, muy amable. Muchas gracias por la presentación. En primer lugar, para mí es un honor de estar con ustedes, compartir esta noche estos minutos de intercambio de información, de diálogo. Para mí es un honor la promoción de Anita. Siempre hemos conversado de que es una promoción brillante, dinámica, y eso realmente es algo que es de emular y de poder aprovechar este intercambio de información con gente tan bien preparada y con tantos deseos y que no pierden ese entusiasmo, me parece, ese entusiasmo juvenil que no debe perderse nunca. Yo los felicito, yo me siento muy honrado por esta invitación. Y otro lado tengo que agradecer porque Anita, con quien nos nutre no solamente un lazo de amistad y que es mi maestra, sino que muchas de las cosas y la forma, las conductas que yo he aprendido, las aprendí de ella. Ella fue mi maestra del año 1979, cuando yo empecé a hacer el internado, la residencia, los estudios, inclusive los primeros estudios de medicina. Siempre estuve muy metido en la UCI en sus primeros años, entonces para mí es un honor que ella me presente. Yo le agradezco mucho su amistad, sus conocimientos, su experiencia y de que ha sido mi mentora. Entonces yo me siento muy orgulloso de que ella esté en esta reunión. Bueno, para comenzar, muchas gracias nuevamente, y el tema que vamos a conversar ahora es vamos a tratar de hacer más o menos un poco rápido algunas imágenes sobre la respuesta inflamatoria de esta enfermedad COVID-19 que desde fines de diciembre ha venido afectando al mundo y que nos está preocupando realmente. Nunca pensé vivir una pandemia en mi existencia. Nunca pensé vivir esta experiencia de poder paliar estos momentos tan difíciles para el país y para la humanidad. Y lo más importante... Estoy escuchando la reunión, hija. Buenas noches, doctor César Liendo. Hola, Jorgito. Entonces, el asunto que esta experiencia y lo más importante es que, si bien es cierto, todos los servicios se han puesto, medicina interna, emergencia, cuidados intensivos, ha pasado a ser estar en la punta de la ola, porque definitivamente son los pacientes más graves, y la idea es, si bien es cierto, la medicina del manejo inicial es muy importante, la preparación de nuestros países latinoamericanos y especialmente el Perú en lo que es el equipamiento, tener UCIs muy mejor implementadas, un sistema de salud más ordenado. Creo que este es un golpe muy fuerte que nos va a hacer cambiar, y va a hacer cambiar a las autoridades las conductas que han venido teniendo de ser escasos en la inversión, no solamente en el equipamiento, en la capacitación y motivación para que la gente se dedique a nuestra especialidad. En esta oportunidad, entonces, vamos a revisar esta parte inflamatoria de lo que es el COVID, el SARS, el COVID-19. Los objetivos rápidamente son conceptos básicos, algunos aspectos de las epidemias, el concepto de lo que es cómo se clasifican los coronavirus desde el punto de vista microbiológico, hablar del concepto de lo que es la epidemiología genómica en una plataforma NextStrain, que lo vamos a hacer muy breve también, y de cómo aparece el SARS-CoV-1 y el SARS-CoV-2, que son familiares. Uno fue el SARS, que afectó el mundo en el año 2003, y otro es el SARS-CoV-2, que apareció en diciembre del 19. Y un poco la estructura proteica y que va permitiendo, y cuáles son los mecanismos por los cuales se fijan los tejidos.
De igual manera, rápidamente una respuesta inflamatoria, ¿por qué hay tantas molestias multisistémicas que llevan a la disfunción múltiple de órganos, en donde el pulmón es el más importante, pero afecta a una serie de órganos que lo vamos a tratar de interpretar, porque todavía hay una serie de aspectos que faltan conocer, que faltan especialmente en la parte de fisiopatológica y en la parte terapéutica, que es donde más hay problemas en este momento. Y algunos conceptos errados sobre cómo se está manejando esto, y aquí aparece la idea de que estos virus han sido manipulados, que han aparecido en el laboratorio de investigación de Wuhan, la doctora Xin Cheng-Shi, y que lo ha generado Estados Unidos, que lo ha generado China, de tal manera que esos son algunos aspectos que vamos a conversar rápidamente. La siguiente, profesor. Rápidamente, la siguiente. Rápidamente, la idea es que este tema de las pandemias ha afectado a la humanidad desde la época de los griegos. Y esta siguiente gráfica nos muestra la cantidad de personas que murieron en las pandemias. Fundamentalmente ha sido la peste, y la que generó más muertes, la peste bubónica, 200 millones de muertos en 1347. Y progresivamente han ido la viruela, la gripe, las influencias han sido las posteriormente, junto con la viruela y la peste, la que más problemas nos han dado. Y definitivamente cuando hicieron esta gráfica, teníamos el coronavirus, como está marcado ahí, al 17 de marzo, ¿no? 7.000 infectados. Pero definitivamente desde ese momento ha habido un crecimiento impresionante de la cantidad de pacientes infectados sin mortalidad que ustedes seguramente han revisado. No puedo dejar de mencionar los últimos dos, que es el MERS y el SARS, el síndrome respiratorio de Medio Oriente y el síndrome respiratorio agudo, que afectó fundamentalmente a Canadá y el Asia, y el otro en Medio Oriente, que generaron también muertes como neumonías graves. La siguiente. La siguiente, por favor, profesora Pantoja. Y al 15 debería haber mucho más muertes, ¿no? La contaminación de esa tos, de ese virus que sale en las gotitas de flush, que aparentemente han sido descritos como de alto peso molecular, también ha estado en discusión, porque si bien es cierto al metro y medio, 2 metros cae, tiene una fijación muy importante sobre una serie sobre la madera, sobre el piso, en las estructuras metálicas, que también han sido descritas y que genera problemas en la parte epidemiológica. La siguiente, profesor. La siguiente. Rápidamente, hermano. Este dato es importante porque miren ustedes hacia la parte derecha, este coronavirus pertenece a la coronaviridae. Hay alfa coronavirus, beta coronavirus y gamma coronavirus. Si bien es cierto, los alfa y los beta han generado enfermedad en el humano, los alfa coronavirus han generado enfermedades leves. Fundamentalmente el portador descrito hasta la fecha más importante, donde es el reservorio natural de este coronavirus, aparentemente es el murciélago. Es el murciélago y afecta tanto a alfa, beta como coronavirus. Sí, a la siguiente, maestro. La siguiente. El SARS y el MERS. Un poquito antes, por favor. El SARS y el MERS, que son los que han generado enfermedades y neumonías graves, no tienen, vean ustedes, si bien es cierto, el murciélago aparentemente ha sido el portador más importante, hay otros animales del Asia que han transportado, en este caso, el coronavirus al ser humano. La siguiente. Algo que es importante de esta diapositiva de alfa, ¿alguien tiene el parlante, el parlante encendido, el micrófono encendido? Sería importante que... Entonces, acá lo que trato de mostrar es que los alfa coronavirus fundamentalmente se unen también a los receptores de enzima convertidora de angiotensina 2, que ha sido descrito ya, y de igual manera el SARS se une a la enzima convertidora de angiotensina 2, mientras que estos otros alfa coronavirus tienen otros sitios de unión a nivel celular y por lo tanto generan cuadros más leves. El MERS, a ver la siguiente, por favor. Rápidamente. La siguiente, doctor
Estoy tratando, un momentito. Estoy... Por ejemplo, acá, como podemos ver, los alfa coronavirus producen en los porcinos y humanos diarreas, epidemias de enfermedades respiratorias leves, pero el SARS y el MERS han descrito ya en humanos la enfermedad respiratoria severa, en ratones produce hepatitis, también enfermedades respiratorias y tanto en aviar como en bovinos. La siguiente. Es el reservorio natural del coronavirus que aparentemente está generando los problemas en la humanidad. La siguiente. Esta diapositiva muestra el next strain que aparentemente es desde que se describió el fines de diciembre el virus, el coronavirus, el SARS-CoV-2, es una plataforma en donde se les hace llegar todas las cepas de virus que se han descrito en el mundo, y ellos, la siguiente, profesor, y ellos en esta plataforma llamada NextStrain hacen un seguimiento genómico. Por lo tanto, ellos hablan de epidemiología genómica, de hacer si realmente estamos ante uno, dos o más virus. Y aparentemente, de acuerdo a los estudios que han realizado, tendremos hasta ahora por lo menos los estudios de genes del DNA, el rRNA de estos virus, porque son RNA fundamentalmente, que aparentemente sería una sola cepa. Pues si bien es cierto, hay variaciones de una a otra, son pequeñas cepas que no ocurren en las zonas de fijación del virus. La siguiente. Ese análisis genómico se muestra, ustedes entran ustedes en plataforma NextStrain, en el Google, encuentran ustedes el análisis genómico de hasta el día de hoy. Hoy día no podía entrar, pero la siguiente, por favor, para que ustedes vean cómo la siguiente es más o menos lo mismo que se compara. Está descrito cómo ha viajado el virus desde el Asia a los diversos países, aparentemente de Asia a Latinoamérica, y cuando uno entra a esta parte de la página, uno coloca el puntero en cada uno de estos círculos y le puede salir ahí dónde fue descrito, qué otras divergencias de la estructura moleculares hay, y definitivamente hace una descripción de cada uno de los virus. La siguiente. Rápido. The next. La siguiente. Ahí. Como podemos ver, ustedes ya han escuchado hablar de la estructura de la proteína S, de la proteína M, de la cubierta, y el ARN que forma este virus, que lo hace justamente altamente, mutaciones muy frecuentes hacen los virus de RNA, influenza, y está incluido el coronavirus. Y esta estructura, esta proteína S es la clave por la cual se va a fijar a los tejidos. Ha sido también descrita ya, la siguiente, profesor. Ha sido descrita la estructura molecular, la proteína de fijación, tiene una proporción S1, S2, y también se ha descrito la estructura tridimensional de cada uno, no solamente de la enzima convertidora 2, que es el receptor, sino también desde la proteína S, que es esta. De tal manera que en la enzima convertidora AC2 y su COPS1, en este caso del SARS-1, la estructura molecular tridimensional ha sido descrita minuciosamente. La siguiente. Y es a partir de ahí donde se han sacado algunas conclusiones de diagnóstico y de manejo para el SARS-CoV-2. La siguiente. Y este SARS-CoV-2, en este caso SARS, la enzima convertidora de tipo 2 también. Este SARS, la anterior, por favor. Está pasando muy rapidito. En este SARS-CoV-2, dele una... La siguiente, maestro. Aquí ya la idea era que sí se han descrito la estructura acá. Acá nosotros podemos ver la enzima convertidora 2. La anterior. Un suavecito. La enzima convertidora 2 y vean cómo en este caso el virus SARS-CoV-2 o de 2019 ya también se ha descrito minuciosamente. Los chinos inmediatamente al siguiente mes que tuvieron la pandemia hicieron un análisis genético molecular de la estructura de la proteína S y en este caso de la estructura molecular del virus. La siguiente.
Esta diapositiva lo que simplemente les muestra es que estos son los núcleos de las células, célula humana ELA, del murciélago. Estas son células en donde genéticamente se ha destruido la enzima convertidora 2 y donde se puede teñir acá con este colorante las células que tienen enzima convertidora 2, el AC2. Él está con su AC2, este también, y este no tiene AC2. Cuando se le inserta un virus, en este caso un coronavirus, a esta célula, acá se le inserta el virus, está teñido la réplica viral, se ve cómo crece la réplica viral y cómo invade las células y destruye las células porque hay necesidad de presencia de la enzima convertidora 2. Pues, ¿Perdón? ¿Me están escuchando bien? Sí, sí. Sí, se escucha bien. Estoy tratando yo también. al doctor Lasarte. Disculpe la interrupción. Retroceda un poquito, profesor, una diapositiva un poquito antes. Es importante que silencien su micrófono para no intervenir en la exposición. La siguiente, por favor, maestro. ¿Ya? Acá lo que yo les decía era que aquí se ve cómo es necesario las enzimas convertidoras para que prolifere el virus. La siguiente. 3 cliqueadas siguientes. 1, 2, 3. La afectación más importante de ese virus, porque hay receptores de enzima convertidora en el pulmón, en el riñón. La siguiente. En el corazón también, el aparato digestivo y el sistema nervioso central. Es muy importante eso porque aparentemente estos receptores son los que fijan, donde se va a fijar la proteína S de este virus, coronavirus SARS-19 o COVID-19, y va a generar cuadros leves, moderados, severos y críticos. Luego lo vamos a conversar. Aparentemente esta enfermedad en el 80%, 82% da moderado, 15% severo, 3%, 5% de cuidado intensivo. La siguiente. La siguiente, ese es el pulmón en donde tenemos las células epiteliales. La siguiente, estas células epiteliales en donde se ven las vellosidades, son las vibrisas, en este caso el epitelio con sus vellosidades. La siguiente, y donde se fija el virus. La siguiente, el virus se fija ahí y trata de introducirse. La siguiente, y vean ustedes cómo el receptor AC2 se une con la proteína S, y esto facilita un cambio conformacional de la membrana. La siguiente. La siguiente. Y vean ustedes cómo esa trata de ingresar, y estas son una gráfica que muestra esa proteína S que tiene una porción S1, S2. La siguiente. Y hace antes de fusionarse, ocurren cambios tridimensionales. Esta es la microscopía electrónica, donde se ve antes de que se fusione el virus a la célula siguiente, y cómo cambian la proteína S, como que se fija la membrana celular y se introduce. La siguiente, y ocurren cambios ya post-fusión. Se fusiona la membrana celular e ingresa. La siguiente. Una cosa muy importante es que no solamente es la proteína S y la enzima convertidora de angiotensina 2 las que van a funcionar para fijar la célula. Existen un grupo de enzimas, de proteasas alrededor de la membrana celular, donde está la proteasa adenina transmembrana tipo 2 o la ADAM17, que también aparentemente facilitarían el ingreso de este virus a la célula. Y esto es muy importante porque las vacunas o los tratamientos que se pueden generar a partir de este mecanismo de acción y de ingreso podrían bloquear estas enzimas, podrían bloquear la proteína S, podrían bloquear la enzima convertidora o alterar estas proteasas que facilitan el ingreso del virus a la célula. La siguiente, profesor. Es el camino a casa. Bienvenido. La siguiente. Ahí. Ahí. Muy bien. Vean ustedes cómo está la membrana celular, y aquí están los receptores AC2, donde se fija el SARS-CoV-2, pero también adyacente a la membrana están
la proteasa transmembrana, la proteincerasa tipo 2, que facilita el ingreso, y el ADAM17 aparentemente que facilitaría que en este caso, que se liberen fácilmente y genera una respuesta inflamatoria de estos AC2 que facilitarían y producirían efectos, enzima convertidora facilitaría la conversión de angiotensina 1 a 2 y podría inicialmente generar vasoconstricción y problemas metabólicos. Luego, entonces, estos sistemas enzimáticos, ADAMS, TMPR y AC2, facilitarían el ingreso del virus y aparentemente se están generando búsqueda de si la vacuna actuaría en estos tres y si hay algunos medicamentos que bloqueen este ingreso a nivel de estos pasos. La siguiente. Un dato adicional que lo encontramos también recientemente, en 2020, aquí en el Journal Infection, es que este COVID-19 además se fija al receptor, la proteína 78 reguladora de la glucosa. Y tendría algo que ver también por eso con el control de la diabetes en pacientes diabéticos. La siguiente. La siguiente es la referencia. La siguiente se ha detectado cuáles son las regiones donde se fija. La siguiente. Pasa a la siguiente, porque, maestro, por favor, la siguiente, porque esta es una parte molecular que sustenta parte de lo que hemos conversado. Se ha descrito perfectamente las regiones donde se fijan. La siguiente, como pueden ustedes ver, son estudios moleculares de cristalización de las estructuras moleculares, tanto de la proteína S y qué regiones son las que se fijan. De tal manera que todo ese detalle molecular se está estudiando para que exista una vacuna o productos o tratamientos que se dirijan para destruir esa zona del virus. La siguiente. La siguiente, profesor, para pasar más rapidito. La siguiente. Este más o menos lo mismo. La siguiente. Vean ustedes, acá está el receptor GRP8, o sea, proteína reguladora de la glucosa, que se sabe dónde está, cómo se fija el coronavirus, y esto también ingresaría. La célula en estrés generaría más receptores de esto, de tal manera que la célula enferma, el diabético, el paciente hipertenso, la obesidad mórbida que tiene trastornos de la glucosa, también estarían el GRP, otro punto de control, de búsqueda de qué medicamentos podríamos regular para que este también no. La siguiente. La siguiente. GRP, ¿no? La siguiente, vamos a pasar a la siguiente. Como podemos ver, una vez que se fusiona con la membrana celular, el material genético se libera a nivel del citoplasma, se fija el retículo endoplásmico, la siguiente, y se empieza a sintetizar con el RNA mensajero las proteínas S y toda la estructura molecular del virus. Una vez que se fusiona, se fija, acá están los sistemas que facilitan, se ocurre una endocitosis, liberación del virus. Una vez que se fusiona y se libera, el material genético ingresa al retículo endoplasma, aquí se sintetiza con el RNA mensajero, le dice, sintetízame todas las proteínas que yo tengo en mi estructura, y luego a través del aparato de Golgi se forma una membrana que lo libera. Y la siguiente. La endocitosis, la siguiente, y la replicación, el ensamble, la siguiente, avancemos. Entonces esta célula llena de virus, la siguiente, produce una liberación de, como vamos a ver ahora, al resto de células pulmonares a nivel sistémico, la siguiente, y aparentemente produciría unas 50.000 a 100.000 millones cada célula, ven ustedes. Entonces, afecta a otras células y nuevamente el mismo mecanismo para invadir otras células pulmonares, unos neumocitos adicionales a nivel miocárdico, a nivel intestinal, a nivel renal y a nivel del cerebro. La siguiente. La siguiente. Siguiente. Esta es una micrografía de una célula apoptótica ya infectada con SARS-CoV-2. Siguiente. Las manifestaciones pulmonares fundamentalmente se manifiestan como si fuera una neumonía viral. Tos, fiebre, y esa tos, imagínense, la radiografía lo que genera ahí es una respuesta, un patrón intersticial fundamentalmente. Y un patrón intersticial que en la tomografía, un gran porcentaje de pacientes no se les ha hecho tomografía en el país para disminuir la posibilidad de contagio. Pero en aquellos sitios donde se ha podido hacer,
en algunas clínicas, cuando recién ingresa el paciente, se ha visto ese patrón en vidrio esmerilado que se ve en la tomografía. La siguiente. Y este es el proceso inflamatorio local que se está desencadenando. Luego esto puede avanzar a una hipoxemia severa, a una insuficiencia respiratoria, compromiso alveolar ya luego en la fase avanzada y que genera hipoxia importante, con algunas características particulares clínicamente, porque ahí se ha descrito hipoxia oculta, porque el paciente no tiene mucha insuficiencia respiratoria, aparentemente le encuentran 80-85 de saturación. Hay un trastorno ahí que necesita ser mejor estudiado, pero tendría algo que ver el neurotropismo que tiene este virus y que genera que haya hipoxemia, y los centros de control de la hipoxemia no estarían trabajando adecuadamente. Los italianos, que han tenido una de las mortalidades más altas, han estudiado bien estos pacientes y han puesto una hipótesis que estos pacientes, si bien es cierto, tienen una insuficiencia respiratoria severa, no son igual a un distrés respiratorio siempre, sino que hay una forma que aparentemente se comporta mecánicamente como un pulmón normal, el trastorno de ventiloperfusión es muy leve, no aumenta de peso el pulmón, y eso no hay que reclutarlos con el ventilador. Las presiones muy altas pueden lesionar más el pulmón y generar más mortalidad. Cuando ya hacen una insuficiencia respiratoria grave con compromiso alveolar, el tipo H, es low elastance, low BQ, low por el peso. Acá cuando hay un gran edema pulmonar no cardiogénico, ahí aumenta la elastancia, o sea, se hace un pulmón más duro, hay un shunt muy importante y el peso del pulmón es mayor, con una posibilidad de reclutamiento más importante, o sea, presiones importantes en la vía aérea para aperturar ese pulmón atelectasiado, en donde el surfactante no está funcionando bien. La siguiente. La siguiente. Siguiente, una partícula de una célula infectada en el pulmón. Siguiente. El corazón, también es el riñón y el cerebro, son órganos que se comprometen muy importante. El gran problema es que los receptores AC2 también están en miocardio, produce miocarditis, produce insuficiencia cardíaca, favorece la trombosis, como vamos a ver luego, y puede producir manifestaciones cardiovasculares frecuentes. Una de las causas, en una zona de Italia han hecho un estudio donde sí hay correlación entre los paros cardíacos de estos meses de pandemia con los del año pasado, y han encontrado que se han incrementado un 20% los paros cardíacos en domicilio, en casas, y que definitivamente hay una relación de los paros cardíacos, se incremento en 16 a 20% de los paros cardíacos debido a la presencia del coronavirus. La siguiente. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Esto del corazón y el sistema nervioso, por ejemplo, esto lo conocen ustedes perfectamente. El angiotensinógeno se transforma la renina enzimáticamente en una angiotensina 1. La angiotensina 1, a través de la enzima convertidora angiotensina, angiotensina 2, y esta es la que produce vasoconstricción y control de la presión arterial. Ese es el mecanismo normal. Pero también esta angiotensina 2 es inactivada o transforma la angiotensina 2 en una angiotensina 1,7 a través de la enzima convertidora tipo 2, que esta enzima convertidora tipo 2 hace que esta angiotensina 1,7 trate de controlar esos efectos vasoconstrictores y produce más bien vasodilatación para tener una presión arterial normal. O sea, hay una autorregulación propia de angiotensina 1 y angiotensina 1,7 a través de la enzima convertidora 2. La angiotensina 1 produce vasoconstricción y la enzima convertidora transforma esta en angiotensina 1,7, que a través de receptores a nivel de la vasculatura va a producir una vasodilatación manteniéndose la presión arterial normal. Un dato muy importante, vean ustedes cómo el estrés, en este caso sepsis, trauma, enfermedad metabólica, pueden generar cambios a nivel genético también, y sintetiza mayor cantidad de receptores de enzima convertidora tipo 2, el AC2, y esto se haría más sensible a la célula para poder ser infectada por estos virus. La siguiente. Y como pueden ver acá, si yo tengo AC2 en menor cantidad porque está destruido por el virus, entonces si hay menor AC2 va a haber más vasoconstricción, mayor hipertrofia, mayor proliferación celular. Pero también si hay aumento en el AC2, inicialmente puede haber efecto antifibrótico, antiexudante y vasodilatador. De tal manera que este es un equilibrio cuando existen ambos, y aparentemente habría una
doble onda, una primera fase de liberación de estas sustancias y una fase en donde hay más efecto vasodilatador y por eso se explicaría el shock. La siguiente. La siguiente, profesor. Sí. Un dato muy importante es en la revista de diabetes se publica que hay una relación de la deficiencia de esta enzima convertidora y la diabetes. O sea, los diabéticos tienen problemas con estos receptores también, y esto también facilitaría esa predisposición a que los diabéticos, además de ese receptor proteína reguladora de la glucosa, los diabéticos tendrían serios problemas y por eso serían mucho más sensibles al ingreso de estos virus. La siguiente. Una vez que ingrese el virus, como ustedes pueden ver acá rápidamente, hay una fase de infección temprana, una fase pulmonar de síntomas respiratorios, una fase inflamatoria, hiperinflamatoria. Acá los síntomas son leves, acá los síntomas... ¿Están viendo mi puntero? ¿Sí? ¿Ven mi puntero? No. Entonces... ¿Ven mi puntero? Sí, chiquito, ahí está el negrito, ya está, listo, perfecto. Los síntomas son leves al inicio y posteriormente hay un compromiso pulmonar y posteriormente ya la respuesta inflamatoria con falla respiratoria, disfunción, insuficiencia cardíaca, falla renal, con elevación de ferritina, dímero D, proteína C, y como pueden ver, hay una más bien leucopenia, una neutropenia, linfopenia importante, porque este es uno de los virus, según conversábamos hoy día con el profesor Mario Borges, una respuesta inmunológica disminuida, hay un sistema inmunológico severamente disminuido, hay anemia, plaquetas, en donde se puede en un 20% ver plaquetopenia, en tiempo de protombina, el dímero D por activación de la lesión endotelial puede haber aumento del dímero D, hay una lesión hepática donde puede haber lesión y signos de hepatolisis, como diría el profesor César Liendo. La siguiente. Aquí el dímero D elevado y linfopenia. También hay disfunción renal, la láctico deshidrogenasa que se eleva por destrucción celular. Y podemos ver acá cómo se elevan las interleuquinas 6 y otras interleuquinas como respuesta inflamatoria severa. Hay una relación muy importante entre la severa cantidad de interleuquina 6 y la mortalidad. Ferritinas excesivamente altas hablan aparentemente de una respuesta inflamatoria muy grave, que algunos lo han tratado de relacionar con el síndrome linfohistiocytosis hemofagocítica, linfohistiocytosis hemofagocítica. De igual manera la troponina, vean ustedes cómo se eleva como si fuera un infarto, y la elevación del LDH por miocarditis fundamentalmente, ¿no? La troponina, la proteína C, la procalcitonina está presente siempre y cuando hay una infección bacteriana. La siguiente. Esta gráfica les trata de mostrar cómo cuando nosotros nos infectamos de un virus, si hay una respuesta apropiada, la replicación viral se controla y la clave de esta respuesta es la interferón, el interferón gamma. La respuesta inflamatoria hay para controlar el virus, la infiltración neutrofílica también, hay unas citoquinas y equimoquinas en una respuesta inflamatoria adecuada, pero hay mínima lesión endotelial, hay poca lesión vascular, y además acá en esta gráfica, aquí el punterito, porque si no, no van a... Acá en esta zona hay una fuga vascular leve y aparecen ya la respuesta de anticuerpos, inicialmente M y luego G, y el paciente o hace síntomas leves o simplemente se torna asintomático. A diferencia de aquellos pacientes que contienen factores de riesgo, hay una replicación viral muy importante porque tienen AC2 importante y todos los receptores y las proteasas que hemos conversado están elevadas. Hay un retardo en la respuesta del interferón y el organismo para controlar la infección, una disfunción de toda la respuesta inflamatoria con infiltración neutrofílica, linfomonocitaria, citoquinas importante, donde hay lesión endotelial, apoptosis, fuga vascular, por eso hay edemas, lesión endotelial y edema pulmonar, y presencia de anticuerpos y subóptimos a nivel de la célula T y anticuerpos inadecuados, y un clearance viral, y eso genera injuria pulmonar, estrés respiratorio, disfunción múltiple de órganos y muerte. La siguiente. Una parte importante es este efecto del neurotropismo del sistema de este SARS-CoV-2,
este virus SARS-CoV-2 que produce la enfermedad COVID-19. Se ha descrito la anosmia, se ha descrito la siguiente, por favor, que la anosmia y la falta y la disminución del gusto es porque ingresan estos virus también por el epitelio olfatorio, el nervio olfatorio aparentemente. Y se han encontrado en los pacientes con enfermedad grave virus a nivel del tronco encefálico. Entonces ahí hay todo un tema para investigar porque definitivamente puede haber encefalitis, compromiso encefálico, encefalopatía metabólica, encefalopatía séptica por el virus. Y eso es muy importante y que podrían ser las manifestaciones tempranas de una invasión neural de estos pacientes. La siguiente. ¿No? La siguiente, disfunción del compromiso multiorgánico. Esta lesión endotelial genera que se active la respuesta inflamatoria y por lo tanto va a haber mecanismos procoagulantes y anticoagulantes que se activan, pero fundamentalmente en esta enfermedad, lo que se encontraba cuando se investiga el perfil de coagulación y especialmente cuando se hace tromboelastografía, que es una forma de estudiar la coagulación, hay un estado de hipercoagulabilidad importante. Usualmente los pacientes tienen alteraciones de la coagulación, hay consumo de factores, pero también tienen fundamentalmente predisposición a la trombosis. Motivo por el cual en todos los pacientes en UCI le ponemos heparina, generalmente profiláctica, pero hay un porcentaje de pacientes que podrían hacer manifestaciones de trombosis venosa o arterial y habría que anticoagularles a dosis plenas con mucho cuidado porque pueden predisponer al sangrado si está asociado a plaquetopenia. La siguiente. La siguiente, ya está la tritombina, el dímero del producto de degradación de la fibrina, que está alterado. La siguiente. La siguiente, esto es el SARS-CoV-2 con las alteraciones de la coagulación, que no, mientras más severo, más alteraciones. Y la última parte de esta respuesta inflamatoria es lo que se llama la tormenta de citoquinas. Esto ya ha sido descrito inclusive para el CORS, para el SARS, pero fundamentalmente MERS y SARS-1. Y este coronavirus causa una tormenta y una lesión inflamatoria, ¿no? Esto ha sido descrito ya, desencadenado por el COVID-19, y donde hay una gran cantidad de citoquinas como si fuera una respuesta inflamatoria disregulada y que genera una serie de trastornos de inmunosupresión especialmente. Bueno, la siguiente, no se ve bien, así se ve. Ya. Estos son los signos clínicos, el fibrinógeno puede estar bajo, y este es un sistema de puntuación. Para algunos existe un síndrome de linfocistosis hemofagocítica, pero para otros no cumple los criterios, porque usualmente en esta entidad la linfocistosis hemofagocítica es una respuesta inflamatoria descontrolada al organismo que aparece en forma primaria o secundaria. Usualmente hay hepatoesplenomegalia, es una enfermedad más larvada. En este caso no hay, entonces para algunos hay una discusión. Lo que pasa es que tiene algunos componentes bioquímicos de diagnóstico en donde la ferritina, por más de 5.000, 10.000, está alta en linfocitosis hemofagocítica, y en este caso están altas también, 2.000, 6.000, más de 6.000 la ferritina, y hay fiebre, hay organomegalia, pero no siempre. Este es un criterio para diagnosticar linfocitosis hemofagocítica, pero hay discusión si realmente tiene muchas características bioquímicas de esta condición, pero hay discusión que aparentemente sería, si es que eso hace así, es secundaria al virus COVID-19. La siguiente. Entonces, algunas cuestiones que hay que quitarse de la cabecita porque uno escucha en las redes y eso hay que educar a las personas. No crean las teorías de conspiración sobre el coronavirus que se le ha insertado un virus VIH para que sea más mortal. Eso no se le ha encontrado la estructura del VIH en la estructura de este virus. La siguiente. Además, fue producto de la bioingeniería. No, esto ha sido una mutación que ocurre en los virus RNA con frecuencia. Para algunos, inclusive yo he visto un video en donde hay una investigadora china de Wuhan, en donde está el laboratorio de investigación de virus más importante de China, y en donde aparentemente la relacionan con la presencia de lo que hubo en ese mercado con la venta de murciélagos y animales, pero aparentemente eso está descartado con los estudios de bioingeniería que se han hecho. No fue diseñado genéticamente y en este caso hay que permanentemente entrar a investigar en esa página de la plataforma NextRain y ahí aparecen los datos de todo el estudio genético de estos virus. La siguiente.
La siguiente. La siguiente. Algunos datos de Cochrane sobre esta situación, sobre esta condición clínica. La siguiente. Con esto acabamos ya. Sobre revisiones de la literatura sustentadas en medicina basada en la evidencia, como ustedes saben, no hay casi nada. Hay revisiones rápidas de la literatura sobre preguntas, hay estudios y comentarios sobre esta condición, estudios relevantes, información novedosa, pero nada. Ensayos clínicos sobre el tratamiento, tampoco ensayos clínicos no hay en pacientes, recién están apareciendo ahora. Y hay revisiones sistemáticas, realmente no se ha podido realizar estas revisiones porque la pandemia ha sobrepasado las capacidades de los... Y algunos solamente han apuntado y han descrito, vamos, revisión de casos o presencia de casos, pero definitivamente algo estudio randomizado, controlado no se ha podido realizar. Y sobre esto todavía falta mucho y por eso es que no hemos encontrado mucha información sobre el COVID en el Cochrane. Siguiente. Acabamos con esto. Mire, los receptores AC2, enzima convertida en angiotensina, y otras proteasas juegan un rol importante en la patogenia. Esto está demostrado. La siguiente. Los pacientes hipertensos, diabéticos e inmunosuprimidos, aunque parece que luego de la investigación de la data que hay hasta ahora, los pacientes inmunosuprimidos, los trasplantados renales, trasplantes, pacientes hematológicos, menos del 10% se han infectado con esta entidad. Han sido muy cuidadosos o parece que no sería tan importante la inmunosupresión. Vamos, este grupo de pacientes no afectaría tanto a este tipo de virus. Habría que estudiar más, pero hasta ahora parece que no ha sido una población muy importante después de los 3 millones de infectados. La inmunidad innata, tienen problemas en inmunidad innata y no controlan el ingreso del virus SARS-CoV-2. La siguiente. La presencia de una respuesta inflamatoria juega fisiopatológicamente esa tormenta de citoquinas es la que aparentemente que el organismo, ante la presencia de este virus en la población de alto riesgo, se descontrola y genera una disfunción múltiple de órganos, lesión endotelial, microantrombosis y una inmunidad deprimida gravemente, motivo por el cual está muy en discusión el uso de inmunosupresores, corticoides, porque probablemente mucha de la mortalidad que estamos viendo sería porque los pacientes se infectan gravemente. Hay todo un tema de controversia en el momento, pero es un tema que podríamos conversar luego. La siguiente. La clave está en el paciente grave con ARS proporcional, también otro factor que puede generar mortalidad cuando no se maneja bien el ventilador. Se cree que es un distrés y en todos estos pacientes a veces les ponemos PIP alto, le hacemos reclutamiento. Pero como hemos visto, hay pulmones más blanditos, más sanos, y ahí es donde hay toda una discusión si es solamente un problema vascular que genera hipoxia, y la fisiopatología ahí todavía está para entenderla mejor. Entonces, la propuesta es una ventilación mecánica protectiva, pues la fisiopatología muestra que la compleja pulmonar en un grupo de pacientes es normal y desarrolla, cierto, un distrés respiratorio grave, y que lleva a disfunción múltiple de órganos y que el tratamiento debe ser individualizado por eso. Por eso no puede ser que estemos pensando que, si bien es cierto por este tema de la presencia masiva de pacientes, el desastre que ha significado esto, hay que capacitar a médicos para que manejen pacientes con ventilador. Siempre el intensivista, que es el que más maneja, o el anestesiólogo intensivista, tendrá que estar liderando estos grupos de médicos para que ellos manejen a médicos generales y poder manejar mayor cantidad, como se hace en forma piramidal en el caso de desastres. La siguiente, y donde nos faltan los recursos. Esta última parte es importante. Niños y adolescentes están protegidos aparentemente por tener receptores AC2 en menor cantidad, y los mayores de 60 años con cantidad incrementada por una serie de enfermedades metabólicas. Ojo, los corticoides no funcionaron en SARS-CoV-1 para controlar la inflamación. 2, la hidroxicloroquina no parece funcionar, existen estudios negativos. Justamente hoy día en la tarde estuvimos con el doctor Marcio Borges, que es el encargado de la sepsis del CEMISIUC, que es la Sociedad Española, y aparentemente el encargado de sepsis, y él ha hecho una revisión muy profunda de todo esto, y aparentemente generaría arritmias junto con la citromicina, prolongación del QT y paros cardíacos y muertes. Por lo tanto, por ahora, ellos ya nos dan hidroxicloroquina y acitromicina. Dieron inicialmente, se ha dado de todo en forma desorganizada, porque la desesperación era grande, dice él, y definitivamente también en nuestro país se ha dado eso, pero ya, por lo que ustedes han escuchado, se va a hidratar, se va a dar heparina,
y corticoides que también lo están discutiendo. Inmunosupresores aplicados en enfermedad avanzada y grave se desconoce su efectividad. Lo que hay que hacer es estudios controlados, doble ciego, mejor seguidos para que podamos sacar mejores conclusiones. Y los tratamientos compasivos y todas las drogas que se están usando, antiinflamatorios y bloqueadores de interleuquinas, pues generarían más inmunosupresión aparentemente, de tal manera que todavía no se encuentran, podrían ser más tóxicos y deberían realizarse estudios controlados, porque el objetivo es la siguiente: no hacer daño con tratamientos no demostrados, investigar y aportar. Y yo les agradezco, muchas gracias por haber tenido la paciencia de escucharme, y ese es más o menos el mensaje que quería darles. Estoy seguro que va a haber algunas preguntas, yo encantado de poderlas contestar. Muy amables. Muchas gracias, doctores.